Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducir a este mercado aranceles. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué cosa es un arancel. Un arancel es un impuesto, ¿ok? Es un tipo de impuesto. Y la característica del arancel es que es un impuesto a las importaciones, ¿ok? Eso es lo que lo hace diferente a un impuesto como los que hemos visto en la clase. El arancel solamente se cobra a las importaciones. Por favor, aquí recuérdenlo, el arancel solo se cobra a las importaciones. Si tú tienes un mercado donde tienes aranceles, por ejemplo el mercado de textiles, a lo que se produce en Gamarra, que es nacional, tú no le cobras arancel, ¿no? Puede que la ropa tenga aranceles, pero a lo nacional no se lo cobras, solo se lo cobras a lo que viene de otros países, ¿ok? Eso tengámoslo muy en cuenta. Entonces, un arancel, ¿cómo se ve en este gráfico? Acuérdense, es tipo un impuesto, pero solamente a las importaciones. Entonces, si nosotros teníamos antes este precio internacional, que estaba por debajo del equilibrio, ¿por qué tiene que estar por debajo del equilibrio? Ojo, porque tiene que haber importaciones para que puedan servir los aranceles. Si yo pongo aranceles en un mercado donde solo hay exportaciones, entonces no pasa nada, ¿no? En este mercado están habiendo este nivel de importaciones. Le vamos a poner importación 1. Y si yo le pongo un arancel en la práctica es como si estuviera poniendo un nuevo precio internacional. Es decir, si en el ejemplo que yo les dije esto era 10, el precio nacional, esto era 5, imagínense que el arancel que le están poniendo es por unidad importada $2. Entonces ahora es 7 el precio de referencia nuevo, que es igual al precio internacional más el arancel. ¿Ok? Que sería el 5 más los $2 de arancel. Lo vamos a poner aquí asumiendo un arancel de $2. Entonces esto sería 5 más 2, 7. El precio internacional más el arancel. ¿Ok? Entonces en la práctica es casi como si yo hubiera subido el precio internacional. En verdad lo que he hecho es, he hecho más caro a las personas en Perú comprar textiles importados. Eso es lo que he hecho, ¿no? Y aquí voy a tener unos nuevos niveles de todo, ¿no? Aquí voy a tener... Vamos a ponerle algunas cantidades. Aquí esta era la cantidad ofertada 1. Y ahora con el nuevo precio internacional más arancel le vamos a poner cantidad QS2. Luego aquí vamos a tener la cantidad demandada 2 también. Y la cantidad demandada 1 era cuánto se demandaba con el precio internacional sin arancel. Bien, entonces QS1, QS2, QD1, QD2. La diferencia entre QS1 y QD1, entre la cantidad producida en Perú y demandada en Perú, son las importaciones sin arancel. Y lo verde son la diferencia entre lo que se demanda y lo que se produce en Perú, son las importaciones ya con el arancel. Todavía hay importaciones, ojo, no están desapareciendo las importaciones. En este modelo no están desapareciendo las importaciones porque el precio todavía, a pesar de que tiene arancel, sigue estando por debajo del precio nacional. Bien. Y acá al medio estaba la producción nacional. La cantidad consumida y producida nacional cuando no había comercio. Bien, entonces aquí tengo ya el esquema. Y ahora lo que vamos a analizar es qué ha pasado en este mercado. ¿Okay? Si ustedes se fijan, ha aumentado la cantidad que se produce en el país, ha disminuido lo que se consume en el país, las importaciones han caído, ahora son estos, importación 2, lo voy a poner. Entonces, un arancel, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que aumente la cantidad que se produce en el país. Aumenta la cantidad producida nacional.
Un arancel hace que se reduzca la cantidad consumida, la cantidad demandada, la cantidad consumida. Entonces, si yo podía comprar hasta, imagínense, 10 toneladas de ropa, ahora puedo comprar menos ropa. O sea, en el Perú se compra menos textiles. Ha disminuido las inversiones, las importaciones. Y lo último que nos falta ver es qué pasa con los excedentes, qué pasa con el bienestar ante un arancel. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es le voy a poner, ustedes ya saben, letras a las diferentes áreas que hay aquí. Y vamos a calcular las diferencias en los excedentes. Entonces aquí tengo A, B, C, D. Y aquí sí tengo que tener cuidado en las letras de los espacios chiquitos. Este triángulo chiquito F, G, H y este triángulo I, y J, este triángulo de acá abajo. ¿Ok? Ahora, hace un momento yo les he hecho, o cuando estábamos viendo solamente sin arancel, el mercado solamente sin arancel, vimos qué pasaba cuando teníamos, cómo cambiaban los excedentes cuando abrías el mercado, ¿no? Con comercio sin comercio. Ahora lo que yo voy a comparar es ya en la situación con comercio, ¿ok? Mi situación inicial va a ser con comercio, con el precio internacional azul, el precio internacional original sin arancel, ¿sí? Y luego a eso lo voy a comparar con arancel. Entonces vamos aquí. El excedente del consumidor, el excedente del productor, el excedente total, y vamos a comparar en la situación con comercio, que ya lo habíamos visto hace un momento, pero las letras, como las hemos cambiado, son un poquito diferentes, y la situación con arancel, con comercio y arancel, ¿no? Ok, entonces empezamos. Aquí, ojo, fíjense que estoy empezando en la situación con comercio, no estoy empezando en la cantidad nacional de precio nacional. No, ya estoy empezando donde yo tenía el precio internacional sin arancel y esta cantidad demandada y esta cantidad ofertada nacionalmente. Sí, entonces, el excedente del consumidor, si ustedes recuerdan, con comercio era todo este triángulo debajo de la curva de demanda, encima del precio internacional, hasta la cantidad que se demanda, que es Q de 1. Era hasta este, como si fuera todo este triángulo, es este punto de acá, es un triángulo gigante, es A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ok? A más B más C más D más E más F más G más H más I. ¿Ok? Todo este triángulo grandote, todas esas áreas, era el excedente del consumidor, y el excedente del productor era lo que produce el productor, QS1, debajo del precio, encima de la curva de oferta, sobre el área J, el triángulo chiquito J. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el consumidor se ve muy beneficiado, pero el productor sí se ve ciertamente afectado por el comercio, porque ahora ya no vende tanto, ¿no? Pero como sociedad igual teníamos ganancias. El excedente total es la suma de todo, A más B. Simplemente pongo la suma de todas las áreas. Sí, ahora vamos a ver con arancel. Y con arancel tengo que considerar la línea verde, el precio internacional con el arancel. Si se ve bien, el precio internacional con el arancel, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, ojito, porque el consumidor consume diferente, una cantidad diferente de lo que produce el productor. Entonces, el consumidor hasta donde consume hasta Q de 2. El precio es precio internacional más arancel, el verde, que en este caso sería 7. Entonces es el área debajo de la curva de demanda, encima de la recta verde, hasta Q de 2, A más B más C más D. Ok, esa área es el área del excedente del consumidor. Aquí, ya saben ustedes, me olvidé de poner el estado.
porque el arancel lo pone el Estado, ¿no? Disculpen. Bien, ahora el excedente productor. El excedente productor ahora es un poquito más grande. Fíjense que ahora puede producir hasta el precio internacional más arancel, o sea, hasta 7, y produce QS2. El área debajo del precio, encima de la curva de oferta, es E más J. Ok, ese triángulo E más J. Fíjense que el productor se ve beneficiado. Antes tenía solo J, ahora tiene E más J. Está siendo beneficiado. El consumidor está perdiendo claramente, ¿no? Está perdiendo toda esta área que sería como trapecio, ¿no? E, F, G, H, I. Este trapecio que ven acá lo pierde el consumidor. Ahora vamos a ver el Estado, ¿no? El Estado no participaba antes, pero ahora el Estado, igual que en el caso de impuestos, tiene recaudación, porque el arancel es como si fuera un impuesto, solamente que es un impuesto que solamente se le cobra a las importaciones. ¿Ok? Entonces el Estado acá se va a llevar una recaudación, y la recaudación del Estado, lo voy a poner aquí, la recaudación, así como en el caso del impuesto era T por la cantidad, ¿no? El impuesto T, la tasa T por la cantidad que se consume en el mercado. La recaudación en este caso va a ser igual al arancel por las importaciones. Solamente por las importaciones, porque de nuevo, solamente se cobra impuestos, se cobra arancel a las importaciones, a lo nacional no se cobra. Ok, entonces, eso como lo veo en el gráfico, igual es el área como si fuera un rectángulo. La diferencia entre estas dos curvas es el arancel. Si yo resto precio internacional más arancel menos precio internacional, tengo el arancel. La altura es el arancel. Entonces, aquí sería esta altura por la base, que son las importaciones, que es esta diferencia, ¿no? Importaciones 2, importación 2. ¿Sí? Entonces es este rectángulo que está aquí adentro, son las importaciones, la recaudación, perdón, por arancel. La altura es el arancel, la base son las importaciones. Entonces sería G más H. Eso es lo que gana el Estado. Y voy a sumar todas estas áreas. Más G, más H y más J. ¿Ok? Si yo comparo la situación con comercio y con arancel, voy a compararla, resto todo esto y vamos a ver que se va a ir. Se va, C con C, D con D, hasta ahí vemos todo igual. F no está, F, G, H y J. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora con arancel ya no tengo ganancias de comercio, o sea, sí tengo, pero digamos, lo que ahora estoy analizando no es eso, sino estoy analizando la variación del excedente total, que va a ser igual a menos, porque son pérdidas, ahora ya no se tienen, en la situación final ya no se tienen, menos F, menos I. No, menos F, menos I. Y esto, igual que en impuestos, igual que en subsidios, cuando el Estado está perdiendo, la sociedad, perdón, está perdiendo, lo que le decimos es que es una pérdida de eficiencia social. ¿Ok? Fíjense que como las importaciones son menores, se está afectando a los consumidores que consumen menos. Sí se benefician los productores, pero a un nivel que no compensa. No compensa la pérdida como sociedad. Y son estos triangulitos, serían la PES. La pérdida de eficiencia social sería este triangulito que era el triángulo I y el triángulo F. Al igual que en otros casos son triángulos, pero estos están separados, porque hay una pérdida vinculada a la oferta y una pérdida vinculada a la demanda. Pero digamos, como sociedad, estas dos áreas son la pérdida de eficiencia social.
¿sí? Entonces, como discusión, el arancel es un impuesto que se pone solamente a las importaciones y se pone básicamente con el objetivo o la justificación de proteger a los productores locales. El arancel, por ejemplo, que hay en los textiles, que se importan de China, de India, de Pakistán, de otros países, está básicamente para proteger a los productores locales como los productores de gamarra, ¿ok? A ellos, si ustedes se fijan, sí se ven beneficiados, pero como sociedad nos afecta a todos, porque ahora podemos comprar menos a precios más elevados. El Estado gana cierta recaudación, sí, pero incluso esa recaudación no compensa lo que perdemos como sociedad. Entonces, en este sentido, la introducción de aranceles en un mercado donde se hacían importaciones con comercio internacional abierto va a perjudicar a la sociedad y va a generar una pérdida de eficiencia social. Noten que la PES, el área de la pérdida de eficiencia social, va a depender de dos cosas básicamente. Una es qué tanto se deja de consumir por el lado de los consumidores y qué tanto adicional se produce por el lado de los productores, o sea, la diferencia entre QS1, QS2 y QD1 y QD2, y eso va a depender de las elasticidades de las curvas, ¿no? Esa es como la base de estos triángulos. Y la altura de los triángulos es el arancel. ¿Qué tan grande es el arancel que ponga el Estado? También va a afectar el tamaño de la pérdida de eficiencia social. Puede existir casos en los cuales el arancel que ponga el Estado sea tan alto que ya no convenga importar nada. Piensen en este ejemplo que el Estado haya puesto un arancel de 10. 5 es el precio internacional, más un arancel de 10, estaríamos como por aquí arriba, con un precio internacional más arancel como de 15. Y a ese precio ya no nos conviene importar nada. Nos quedamos solamente con nuestro precio humilde nacional de 10. ¿No? Entonces, en verdad, ¿cómo interviene el Estado? Y esto es un poco para cerrar el capítulo de intervención del Estado. Vemos que puede afectar profundamente a los mercados, no solamente generando ineficiencias, sino también puede afectar incluso a resultados de comercio internacional. Por eso es que es bien importante que siempre estemos analizando qué cosas se está moviendo cuando se está introduciendo una medida estatal. Eso es todo, chicos, y nos vemos. Cualquier duda me escriben. Chao.